Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos a todos. Qué bueno que decidió venir en este día a adorar al Señor, a aprender de su palabra y, bueno, los que vienen por primera vez también, bienvenidos. Esta es su casa, ¿verdad que sí? ¿Ven? Que no sea la primera y la última, que puedan seguir asistiendo y disponer su corazón para aprender de la palabra. Amén. Pues abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 18. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de los Hechos, basada precisamente en el libro de los Hechos. Principios que podemos obtener, principios espirituales, principios de conducta, a través de las vivencias que enfrentaron cada uno de los cristianos del primer siglo. Y el día de hoy vamos a ver un tema que le he puesto: una iglesia fervorosa. Una iglesia fervorosa. Vamos a leer Hechos capítulo 18 del versículo 24 al versículo 28. Dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Yo les pido que cierren sus ojos y pidamos al Señor de su gracia. Padre amado, una vez más nos presentamos delante de ti en esta mañana, dándote gracias porque nos has traído con cuerdas de amor hasta este lugar. Nos reunimos en tu nombre y no con otro propósito, sino de conocerte, de engrandecer tu nombre a través de nuestros labios, ser enseñados para poder vivir conforme a tu palabra, para poder dar testimonio de tu gracia, de tu misericordia en el mundo. Señor, toma control de cada pensamiento, cada corazón en esta tarde, en este lugar. Danos la gracia para poder recibir tu palabra. Dame a mí la gracia para poder hablarla, el denuedo, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, cumpliendo los propósitos por los cuales estamos aquí. Trabaja en cada corazón, en cada familia, para que tu plan, tu propósito se lleve a cabo en todos nosotros, Padre. Gracias por traernos con bien hasta este lugar. Queremos aprovechar bien el tiempo y queremos de tu bendición para poder recibir tu palabra y poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Una iglesia fervorosa. Tenemos que aprender, mis hermanos, y entender que la iglesia, y yo les he dicho muchas veces, cuando hablamos de la iglesia, no quiere decir que sea una congregación en específico, una denominación, una secta, cualquier cosa a lo que nosotros quizá estemos acostumbrados, sino que la verdadera iglesia, la que la Escritura nos marca, aquel conjunto de verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, los que en verdad han creído en Cristo Jesús y han nacido de nuevo, han nacido de Dios. Esta iglesia y cada uno de los que la conforman, cada verdadero cristiano, cada verdadero creyente, debe de ser alguien de espíritu fervoroso. Dile al que tienes a un lado: debes de ser de un espíritu fervoroso. ¿Qué significa eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Fervoroso significa apasionado, es lo que significa la palabra fervoroso. Es decir, que tenemos que ser personas apasionadas. ¿Pero apasionadas por qué? ¿O por quién? Por Cristo. Nosotros tenemos que ser personas apasionadas por Cristo, de manera que sea Cristo la motivación de todo lo que hacemos y al mismo tiempo
sea Cristo ese motor que nos impulsa a hablarle a otros acerca de su obra en la cruz. Semanas atrás hemos estado hablando de la necesidad de hablar, de dar testimonio del Evangelio. Bueno, es Cristo quien debe de motivarnos, quien debe de impulsarnos a vivir la vida cristiana, a dar testimonio de Él con nuestros labios y también con nuestras acciones. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es tu más grande pasión en estos momentos? ¿Cuál es la más grande pasión de tu vida? Porque es una realidad que el mundo vive lleno de pasiones, ¿sí o no? El mundo vive lleno de pasiones. Algunos incluso dicen, mis hijos son mi pasión. Y todo lo que los mueve son sus hijos. De manera que cuando estos faltan o fallan, se produce una amargura en el corazón. Pero el mundo vive lleno de pasiones. Pasiones de todos colores, pasiones de todos sabores. El mundo vive inmerso en las pasiones de su propio corazón. Las personas suelen ser muy apasionadas por muchas cosas. Muestran un fervor especial hacia aquello que desean y que les produce o le causa placer, y eso les apasiona. Algo que les causa alegría quizá. De tal manera que disponen grandes cantidades de tiempo, esfuerzo, dinero y cualquier tipo de recurso como cosa prioritaria para satisfacer o para cumplir con aquella pasión que tienen en sus vidas, con el fin de obtener aquella satisfacción. En muchas ocasiones esa pasión se ve reflejada en una forma incluso de refugio. Se refugian en aquellas cosas que les apasionan o lo hacen como una forma de encontrar supuesta paz. Por ejemplo, hay personas apasionadas a los deportes, ¿sí o no? Cualquier tipo de deporte, y son felices cuando van al estadio, pero son infelices cuando están en casa. Son felices mientras practican cierto deporte, pero todo el demás tiempo viven insatisfechos. Pero su pasión, que es el deporte, bueno, les hace sentir aquella sensación de paz, de seguridad, de refugio, aquella sensación de placer, e invierten lo que sea, mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo en los deportes. También hay personas apasionadas por la salud. Sienten su seguridad en la salud. Si su cuerpo está sano, se sienten felices, se enferman y caen completamente en depresión, en ansiedad. Y hacen muchas cosas para mantenerse sanos. No estoy diciendo que no sea bueno, pero hay personas que se apasionan por la salud y ven que alguien se come un taco de carnitas y le pegan en la mano y se lo tumban. Porque dicen, no, eso te va a dar cáncer, y empiezan y invierten esfuerzo, dinero en su salud. Grandes cantidades de estos recursos. Otros se apasionan por el dinero. Buscan tanto el dinero, buscan tanto el tener bienes materiales, e invierten tanto esfuerzo, tanto tiempo en eso, que cuando les falta el dinero son completamente infelices. A otros les apasiona la tecnología o las redes sociales. ¿A cuántos les apasionan las redes sociales? Que no pueden vivir sin ellas. Y ahí es donde encuentran su rinconcito de paz, su refugio. Otros les apasiona la música. No sé si han visto personas que todo el tiempo están con sus audífonos y van en el camión con sus audífonos, están trabajando con sus audífonos, están en la casa y con sus audífonos, están en la iglesia y con sus audífonos, y les apasiona la música. Y ahí encuentran ellos su pasión. Yo recuerdo cuando vendían los CDs, gente que los vendían carísimos, los CDs de música, y gente que tenía grandes cantidades de CDs o de los grandototes, ¿no?
porque era lo que les apasiona, les mueve. Invierten esfuerzo y dinero, pueden no tener para comer, pero van y se compran su disquito de la Paquita. Les apasiona. Yo tenía un compañero que le apasionaban los trajes. No podía tener para comer, pero ahorraba 15,000 pesos para comprarse un traje. Le gustaba y lo hacían sentir bien. Se ponía un traje y se sentía bien. A otros les apasiona la justicia social o la filantropía. Y ahí es donde encuentran su refugio. Se sienten bien haciéndole bien a otros, pero menos a los de su casa. Sí, aportan grandes cantidades de dinero al Teletón o al DIF o a algunas dependencias, y eso los hace sentir bien por dentro y es su pasión. Constantemente están involucrados en Greenpeace y fundaciones que ayudan, y ahí encuentran su refugio. A otros les apasionan los animales, los perritos, los gatitos. ¿Sí conocen personas que les apasionan los animales? Es impresionante, ¿eh? La otra vez estaba viendo una imagen, ¿no?, que decía, mi abuelo, no sé, 10 hijos, 12 hijos. Mi papá, 6 hijos. Luego yo, 3 hijos. Mis hijos, un perro y el perro castrado. O sea, les apasionan más los animales que las personas. Y invierten una gran cantidad de esfuerzo, dinero, tiempo en cuidar de los animales. Repito, no estoy diciendo que esté mal cuidar de los animales, que no cuides de ellos, sino más bien las pasiones que a veces llenan el corazón. No sabía que me enteré por un cliente que tengo, una cantidad impresionante de productos de proteínas, vitaminas y no sé cuánto para los animales. Es un gran mercado comercial, es toda esa cuestión de los animales. Y hay personas que se apasionan mucho por ellos. Hay otros un poco más moralistas y se apasionan por la familia. Tienen tanta pasión por su familia que dan todo por ella. Y es bueno. Dar nuestra vida por los demás es parte del amor. Pero esa pasión, ese fervor que tienen para con la familia muchas veces los lleva incluso a cometer actos delictivos por causa de su familia, o los lleva a cometer hechos vergonzosos por causa de ella. Pierden el equilibrio. Y hay muchas otras cosas que pudieran apasionar a los hombres. Los libros, hay personas que se apasionan tanto por los libros que son como los borrachos. Están tomando porque no tienen dinero para comprar comida. ¿Y cómo compraste la cerveza? Pues no sé, pero así hay gente que no tiene ni para comer, pero compra libros. Porque es su pasión. Muchas personas dan la vida por cualquiera de estas cosas y muchas otras. Constantemente están desgastándose por obtener este tipo de cosas que aparentemente llenan el corazón del hombre. Las tienen como prioridad en sus vidas sobre otras cosas y crean un desorden completamente en su entorno familiar. Defienden sus propios intereses, aún sobre su propia familia. Hay personas que reclaman esas pasiones y cruzan incluso sobre los derechos de los demás. ¿Han escuchado frases como la de, es que es mi tiempo, déjame, es mío, es algo mío? Y lo defienden a capa y espada. Yo nunca les pido nada. Lo único que quiero es que me den ese tiempo para mí. Y van y se involucran con esas cosas que creen que son sus pasiones y que llenan su corazón, o aparentemente llenan su corazón. Muchos hombres que se la pasan trabajando toda la semana y el fin de semana se van de fiesta o con sus amigos, etcétera, y le dicen a la esposa o a la familia, es que es mi tiempo, es lo único que pido, toda la semana me mato trabajando. Y gastan esfuerzo, tiempo y dinero en cubrir supuestas necesidades, porque esas necesidades, o esas que le llaman necesidades,
llenan el corazón aparentemente. Pero así vive el mundo. Ahora, reconocemos que el mundo es más apasionado por sus cosas que muchas veces el cristiano por Cristo. El mundo gasta lo que sea, invierte lo que sea, se esfuerza lo que sea por lo que ellos desean, anhelan, que muchas veces el cristiano por Cristo. Pero mis hermanos, para el cristiano, ¿cuántos son cristianos? Levanten su mano. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo Jesús? Bueno, si tú has decidido para ti, Cristo Jesús y todo lo que esté relacionado con Él, debe de ser nuestra más grande pasión. Cristo Jesús es el que debe de llenar nuestro corazón. Cristo Jesús es el que debe llenar nuestra vida. Porque el mundo se puede acabar, mis hermanos. El mundo se puede despedazar a sí mismo. Pero si tu más grande pasión es Cristo Jesús, Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar presente. Cristo Jesús debe de ser nuestra más grande pasión, de manera que a través de tener un espíritu fervoroso por Dios, le mostremos al mundo el valor que Dios tiene para nosotros, que Cristo tiene para nosotros. Y el valor que Cristo debe de tener en nosotros es el más alto sobre cualquier otra cosa. Miren, yo he conocido personas que tienen a Cristo Jesús como su más grande valor sobre todas las cosas, incluso sobre su propia familia, tal como el Señor lo expresó en su palabra. El que ama más a padre, a madre, a hijo, a hija, esposo o esposa, más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que Dios debe de estar por encima de cualquier cosa o cualquier persona sobre esta tierra. Personas que yo he conocido que tienen a Cristo Jesús como lo más grande en su vida, también al mismo tiempo son felices en todas las demás áreas de su vida. Y el tener a Cristo en primer lugar les lleva a ordenar todo lo demás. Pero por otro lado, también he visto y he conocido personas que igualan a Cristo Jesús con cualquier otra persona o con cualquier otra cosa, o incluso está por debajo de ellas y nunca encuentran el propósito, el significado, el valor de su vida. Siempre están buscando qué hacer para llenar su corazón. Nunca son estables o de emociones estables, de sentimientos estables. Siempre son fluctuantes, a veces son felices, a veces tristes, a veces y se justifican. Porque la psicología todo lo justifica, ¿verdad que sí? Y justifican, ya a la borrachera le llaman enfermedad en lugar de pecado. Cuando la Escritura le llama pecado. Cuando tenemos a Cristo Jesús y todo lo relacionado con Él como primer lugar, vamos a poner cada cosa en su lugar. Y eso nos va a permitir experimentar un orden en nuestra forma de vida, un orden en nuestros pensamientos, un orden en nuestros sentimientos. De manera que aprendamos a vivir la vida como Dios, como Cristo Jesús dice que la vivamos. Y de esto hay muchísimos ejemplos, miles de años de historia que nos hablan del conducir, de la conducta de las personas que siguen a Jesús y las que no siguen a Jesús. Hay una historia que respalda la necesidad de hacer de Cristo Jesús, de hacer de Dios nuestra más grande pasión en la vida. Tener fervor por Dios, mostrar el valor que Él tiene en nuestras vidas, porque, mis hermanos, somos de Él, dice la Escritura, somos por Él y somos para Él. Y si una persona es de Él, por Él y para Él, sin duda alguna, el resultado de esto es darle la gloria a Dios en todo lo que hace, en la forma de hablar, en la forma de actuar. Porque para eso hemos sido salvados, para eso vino Cristo Jesús al mundo, para salvar a los pecadores, para rescatar lo que se perdió, a fin de que esos pecadores que han sido salvados, esas personas que han sido rescatadas, ahora aprendan a vivir para Él.
Aprendan a vivir anunciando sus virtudes, como lo dice la Escritura. Porque somos de Él, por Él y para Él. Por eso el Señor nos hizo renacer. Por eso dice la Escritura, te es necesario nacer de nuevo. Para que entonces comiences a vivir la vida que Dios tiene para ti, porque antes no la tenías. Y el nacer de nuevo implica dejar todo el pasado atrás para comenzar algo nuevo y diferente, pero ahora basado en la palabra de Dios, basado en Cristo Jesús como la prioridad y la más grande pasión de tu vida, en ese espíritu fervoroso que tienes para Dios. Pregunta, mi hermano y mi hermana, ¿hay algo que te apasione más que Dios? ¿Hay algo que te apasione más en tu vida que Dios mismo, que Jesucristo? Medítalo unos momentos. Bueno, la respuesta a esta pregunta, escúchame bien, se va a determinar en el nivel de tu esfuerzo, es decir, en aquello en lo que tú más te esfuerzas, en lo que más te desgastas, a lo que le inviertes más en tu vida. Eso es lo que va a evidenciar tu más grande pasión. ¿En qué te esfuerzas más? Si te esfuerzas más en leer la Biblia o en ver una película, ¿en qué te esfuerzas más? ¿A qué le inviertes más? ¿A leer la palabra de Dios? ¿O a quizá practicar un deporte? ¿A orar o a renegar? Algunos se esfuerzan más por vivir renegando que por vivir orando. Aunque el renegar los hunda cada vez más y el orar los fortalezca. Pero le invierten tan poco a la oración y tanto a la ingratitud que nunca pueden experimentar una plena satisfacción en su corazón. ¿A qué le estás invirtiendo más? ¿A venir a la iglesia o a quedarte dormido? Porque todo esto es parte de una vida fervorosa por Dios, de una vida apasionada por Cristo. El invertirle esfuerzo, tiempo, dinero incluso. Por eso yo les he dicho muchas veces, hermanos, no se vayan por lo cómodo. Muchas veces lo cómodo nos lleva a la perdición. Por eso Jesús le dijo a aquel que se acercó diciéndole, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre a veces no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, en la vida cristiana demanda pérdida de comodidades en muchas ocasiones. No te vayas por lo cómodo. Lo cómodo puede ser tu más grande perdición. Por eso a veces en lugar de leer la Biblia, esperan a que saquen las novelas de la Biblia. Y de repente ves hermanos diciendo, no, sí, y sacan historias que ni siquiera vienen aquí. Pero como en la novela viene, lo dan por hecho. O vieron la película de Moisés y dicen, no, como los gigantes, ¿no le ves que los ángeles hicieron gigantes de piedra? Y tú te quedas, oye, pero ¿dónde viste eso? Pues ahí dice en la Biblia. ¿En dónde? Pues en la vida de Moisés. Bueno, es que vi la película. Prefieres invertirle más a una película que a leer la Escritura. Incluso muchos se atreven a rechazar la Escritura sin haberla leído. Miren, ¿cuántos están en el plan de lectura ahorita? Levanten su mano. Fíjense, yo creo que menos de la mitad. Y es algo que les ofrecimos a toda la iglesia, un impulso a leer la Escritura completa. Ahora, los que están en el plan de lectura, ¿les ha sido de bendición? Por supuesto, porque dice la Escritura que su palabra es vida y nos infunde vida. Yo no creo esas cosas, son de hombres. Oye, espérate, ni siquiera las has leído o ni siquiera las has estudiado. Como aquel hombre que se confesaba ateo y que se dispuso a
a descubrir o evidenciar que la Biblia era una farsa y que Jesucristo no existió y que Jesucristo era una farsa y de la religión, terminó convirtiéndose a Cristo. De tanta investigación que hizo, terminó rindiéndole su vida al Señor y ahí está, dando conferencias, incluso creo que es pastor de una iglesia. Si Cristo Jesús es lo que más te apasiona, bueno, eso debe de notarse en el esfuerzo que tú le inviertes a buscar las cosas que son de Cristo Jesús, en aquello que te apasiona. ¿Qué te apasiona más? ¿Hablar del Evangelio o hablar de política? Muchos saben mucho de política, pero saben muy poco de la palabra de Dios. Y te pueden recitar todos los presidentes que ha habido durante la historia, desde el primer presidente de México hasta el día de hoy, pero no te saben ni siquiera los nombres de los 12 apóstoles. Y le invierten tantas horas en ver noticias, en leer libros sobre política, pero no le invierten a leer la palabra de Dios, no le invierten a la oración, no le invierten a hablarle a otros del Evangelio. Bueno, es que su pasión es la política. La otra vez estaba con unos clientes, ¿no? Y comenzaban a hablar de ocultismo, de cuestiones espirituales, ¿no? O espiritistas, de personas que se aparecían y de que la abuelita le hablaba al nieto y cosas de ese tipo. Y el que estaba ahí era un broker del banco, una persona que se dedica a créditos hipotecarios. Y comienzan a hablar y él se levanta y le hace. Y el que lo ve, el otro cliente le dice, ¿te gusta este tema, verdad? Y le dice, no, sí, me encanta este tema. Dice, no, se te vio. Y comenzó y apasionado por ese tema. Se iba al Panteón de Belén en la noche. Y una de cosas porque le apasionaba. Bueno, es que se nota, mis hermanos, lo que nos apasiona. Se nota. Apolos, del hombre que leímos hace un momento, era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre de espíritu fervoroso, dice la Escritura. Regresemos ahí a leer el versículo 25. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, este pasaje nos adentra al personaje de Apolos. Entra en escena Apolos y sale de la escena Pablo. Pablo se regresó a darle una vuelta a todas las iglesias que visitó durante su segundo viaje misionero, y se cree que Lucas no lo acompañó porque pues no describió de todo su regreso. Y entra en escena un hombre llamado Apolos, al que la Biblia menciona como un hombre de espíritu fervoroso. Ahora, ¿por qué lo menciona así? Porque era un hombre que tenía un profundo compromiso con Dios. Era de un corazón genuino para con Dios. Por eso se menciona en la palabra como un hombre de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba con diligencia la verdad de Dios. Este hombre llamado Apolos llegó a ser considerado uno de los grandes maestros y expositores del Evangelio del primer siglo, a causa de su profundo y genuino compromiso con Dios. Ahora, es una realidad, les digo, que el mundo a veces está más comprometido con sus cosas que el cristiano con Dios. El mundo se compromete, se meten una idea a la cabeza y dicen, yo voy a comprarme un carro, y se comprometen hasta que se compran el carro. Y se meten a la cabeza, yo les voy a dar educación a mis hijos, y se esfuerzan hasta darles la educación a sus hijos. Y se comprometen por años, lo que sea suficiente o necesario. Pero lo hacen y se comprometen de una manera profunda con sus propias convicciones. El mismo Dios le dijo al pueblo de Israel que los paganos se comprometen tanto con sus ídolos que sin importar lo que pase, nunca los dejan.
Y les dice, pero ustedes, pueblo, me han dejado a mí, que soy Dios de dioses, que soy el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el hombre es una realidad que a veces se compromete más con la mentira que con la verdad. Fíjense, algunos pelean más por sostener una mentira que mantenerse por sostener una verdad. Cuando es mentira, no te agarras y quieres justificar a como dé lugar, pero la verdad, si lo quiere creer, si no, pues ni lo crea. Y te esfuerzas más en sostener las mentiras. Así es el mundo. Se compromete con la mentira. Por eso ves tantos predicadores del falso evangelio, de la prosperidad, tantas personas, tantos motivadores diciéndote que eres un campeón y que el bien está en ti, y que puras cosas que no pueden ni van a solucionar nada. Pero hay tantas gente siguiéndolo. Multitudes en pos de mentirosos que engañan a las personas y muy pocos dispuestos a comprometerse con la verdad. Muy pocas personas que buscan la palabra de Dios. Aunque la vida misma y la historia de testimonio de que la mentira te mata y la verdad te restaura. Este hombre se comprometía con Dios, mis hermanos. Llegó a ser uno de los grandes maestros, incluso a ser comparado en su enseñanza con Pablo. Algunos creen que Apolos fue posiblemente el escritor de la carta a los hebreos. Martín Lutero creía que Apolos era el que escribió la carta a los hebreos, a causa de su compromiso profundo y genuino con Dios, de su espíritu fervoroso. Ahora, la iglesia necesita llenarse de cristianos de este tipo, de este nivel. La iglesia necesita estar llena de cristianos que estén profundamente comprometidos con Dios, no de cristianos domingueros, que los domingos son unos santos y entre las 11 y la 1, nada más. Bueno, 1:30 pues. De ahí en más ya no. Salen renegando, salen quejándose, salen maldiciendo a las personas, salen tratando mal a la esposa, salen faltándole al respeto al esposo, maltratando a los hijos y maltratando al mundo. Su compromiso se acabó cuando salieron de la puerta, cuando cruzaron la puerta. La iglesia necesita tener cristianos profundamente comprometidos, apasionados por Dios, apasionados por Cristo. No solamente en las buenas o en los buenos momentos, sino también en los malos. Como Job, que aprendió a darle la gloria a Dios sin importar lo que estuviera enfrentando. Como Pablo o como Pedro o cualquiera de los apóstoles que aprendieron a alabar y adorar a Dios aún a pesar de estar en condiciones de muerte. Ese tipo de cristianos tenemos que ser, apasionados por Dios. ¿Qué tanto defiendes la fe que es en Cristo Jesús? La otra vez platicaba con mi esposa, ¿no? O ella me decía más bien, dice, oye, es curioso que las personas tengan imágenes de santos, pero por lo menos, dice, una imagen de Cristo no la tienen. Si van a tener imágenes, pues por lo menos que la tengan de Cristo, que está mal también, ¿no? La Escritura dice que ninguna imagen. Pero es curioso que defiendan más la mentira que la verdad. Que se comprometan más a defender la mentira con su propia vida, a que se esfuercen por cumplir con la obligación de ser cristianos. Y nosotros tenemos una obligación, mis hermanos, como cristianos. Miren, les voy a hacer una pregunta, fíjense. ¿Cuántos quieren la salvación de Dios? Los que no levantaron la mano no se quejen al rato que venga el Señor y no se vayan con Él. A ver, les voy a dar otra chance. ¿Cuántos quieren ser salvos? Ok. ¿Cuántos de los que levantaron la mano dan su vida por ello?
Y no estoy hablando de que sean las obras las que nos salvan, sino que, como Pablo expresó, pongan cuidado en su salvación. Que estén trabajando por evidenciar que verdaderamente el Espíritu de Dios está en ustedes o está en nosotros. Que haya una pasión por las cosas de Dios, de manera que no escatimemos nada para tener una comunión con Dios, para orar, para leer las Escrituras, para asistir a la iglesia, para hacer bien a otros, para predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a confesar con nuestra vida y con nuestros labios esa salvación que tanto anhelamos? Porque todo el mundo quiere ser salvo, pero sin compromiso. Todo el mundo quiere a Dios, pero sin obedecerle. Por eso se andan levantando dioses conforme a su imagen. El Dios de las Escrituras es totalmente diferente, ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Es alguien tan distinto a la mente humana que cualquiera que se meta a la palabra de Dios con un corazón sincero, porque es el requisito, dice la Escritura, que solamente a los humildes el Señor les da a conocer su pacto. A los que lo buscan de todo su corazón y se meten de verdad a la palabra, pueden experimentar cosas extraordinarias. Apolos, mis hermanos, era un hombre profundamente comprometido con Dios y de un corazón genuino para con Él. Dice en el versículo 24 que él era un judío. Y de ahí parte todo, porque los judíos, hermanos, hasta el día de hoy, tienden a ser sumamente celosos de su religión. De hecho, gran parte de sus leyes, sus políticas, de sus comportamientos sociales tienen que ver con la religión. Toda su política tiene que ver con la religión. Sus relaciones mercantiles o comerciales con el mundo tienen que ver con la religión. Están dispuestos a no tener ningún tipo de relación comercial con una persona que blasfeme en contra de Dios. No importa de qué magnitud sea el negocio, porque son sumamente celosos de sus convicciones, de su religión. Son apasionados por la religión. Así son los judíos. Bueno, Apolos era un judío. ¿Qué significa esto? Bueno, que en algún punto de su vida Apolos tuvo que ser determinante en relación a aquello que iba a seguir. Si iba a continuar con su vida religiosa o iba a reconocer a Cristo Jesús como el Mesías prometido. Tuvo que tomar esa determinación y lo hizo. Se determinó, dice la Escritura, a seguir el camino del Señor. Él conocía, dice, el bautismo de Juan, es decir, que era un discípulo de Juan el Bautista. Él fue convencido por las enseñanzas de Juan el Bautista, y no solamente sus enseñanzas, sino que su propia vida. Porque Juan estuvo dispuesto a ser decapitado por causa de Cristo, sabiendo que su ministerio había terminado. Él lo había declarado: es necesario que yo desaparezca para que Cristo se levante. Y estoy seguro que Juan entendía esto, incluso como la muerte para él, a fin de no serle estorbo delante de todos aquellos que en algún momento se consideraban discípulos de Juan, como lo era Apolos. Él aprendió del Señor a través de la predicación de Juan el Bautista y después continuó con la predicación del Señor Jesucristo. Pero se determinó, mis hermanos, a seguir el camino del Señor. Y fue tajante en eso. Estuvo dispuesto a dejar lo que más le apasiona a un judío, su religión. Hay muchos cristianos que todavía continúan ocultándose. Cristianos que no declaran a Cristo como su Señor, que les da miedo decir en el trabajo que son cristianos, que les da miedo hablarles de la salvación a otros. Mira, hay personas allá afuera que no les da miedo hablarte los 10 pasos para ser feliz, ¿verdad que no?
Ahora, ¿es verdad? ¿Hay 10 pasos para ser feliz? Hay personas que hacen 100 y ni así son felices. Pero no les da vergüenza, no les da miedo. Ellos lo hablan y además ganan dinero por eso. Pero hay cristianos que les da miedo hablar de la salvación, aun cuando la salvación es una realidad. Aun cuando la salvación, cuando Cristo Jesús transforma vidas. Pregunta, ¿a cuántos de ustedes verdaderamente, no levanten la mano, es más, no levanten la mano, mejor guárdenlo en su corazón, pero cuántos de ustedes verdaderamente el Señor ha transformado sus vidas? O sea, verdaderamente. Yo puedo dar testimonio de la mía. Y yo les digo, yo les he repetido, si yo no me hubiera convertido a Cristo, o estuviera muerto o en la cárcel, una de dos. Pero el Señor transformó mi vida. Bueno, si el Señor transformó tu vida, mi hermano y mi hermana, ¿por qué no le hablas a otros acerca de ese Dios? ¿Por qué no le hablas a otros de ese evangelio? ¿Por qué no te determinas a dejar tus pasiones y hacer de Cristo Jesús lo más grande en tu vida? ¿Por qué no te determinas a que tu vida sea de un espíritu fervoroso por Dios? Yo les decía en enseñanzas pasadas que como cristianos, mis hermanos, la mayor parte del tiempo o de lo que hablamos, supongamos que en tu vida, después de Cristo, tú hablas 300 millones de palabras en toda tu vida. Hermano, más de la mitad de esas palabras tienen que ser del Evangelio. Es por decir una cifra, ¿no? No es ley ni estoy estableciendo una doctrina para que no digan, no, es que estoy hablando de que de tu boca tiene que salir en gran parte el Evangelio del Señor. Pero para eso hay que determinarnos a dejar nuestras pasiones para hacer del Señor nuestra más grande pasión. Para ser de espíritu fervoroso. Y tienes que comenzar por leer más tu Biblia. Los que están leyendo o los que tienen el plan de lectura, que están llevando el plan de lectura actualmente, yo les aconsejo, no se queden solamente con eso, ¿eh? Son como 5 capítulos los que leemos diario, ¿sí o no? O más, a veces, digo menos, a veces ya estoy con el Peña, o más, 4. No, o quizás son menos, a veces son 3, dependiendo de la magnitud del pasaje. Yo les aconsejo, no se conformen con eso. Lean más, lean el plan de lectura y aparte lean una carta del Nuevo Testamento. O escuchen la Biblia en audio, o escuchen predicaciones, escuchen alabanzas. No se queden con eso. Hay que ser determinantes, mis hermanos, y hacer del Señor nuestra más grande pasión. Tenemos que ser cristianos apasionados por Dios. Muchos cristianos, les repito, viven tratando de encontrar una armonía entre Dios y las filosofías humanas. ¿Cuántos falsos maestros se han levantado el día de hoy humanizando el cristianismo? Haciendo del cristianismo una filosofía humana. Hay varios y que te hablan hasta con groserías. No, pero tú tienes que darle la gloria a Dios y tú ama a los demás y porque Dios te lo va a recompensar y que los demás, pues tú deja que se vayan a no sé qué. Y con groserías quieren compaginar el cristianismo con las filosofías humanas. Por eso el mundo no cambia. Por eso sus familias no cambian. Porque el cristianismo, mis hermanos, no es una mezcla de lo que yo creo, yo siento, yo pienso, con lo que Dios cree, siente o piensa. El cristianismo es una vida revelada por Dios en las Escrituras. Eso es el cristianismo. Y yo tengo que apegarme a la revelación de Dios para poder ser cristiano. O como estábamos viendo una película, mi esposa y yo, después se los voy a poner a los jóvenes, de que el predicador decía, yo no puedo cambiar los términos ni las condiciones. Porque fue a cambiar una blusa y la blusa estaba en oferta y las ofertas no se hacen devoluciones y les dijeron, no es que no, son los términos y las políticas no las podemos cambiar. Bueno, dice, y se le ocurrió un mensaje para los jóvenes.
Es cierto, mis hermanos, no podemos cambiar los términos ni las condiciones que están escritas en la palabra. Por eso tenemos que determinarnos a apegarnos a lo que Dios ya ha dicho. Y si yo me apego a lo que Dios me ha dicho, me va a ir bien. Porque los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Y quiere llevarnos a un fin hermoso para todos nosotros. Pero lo experimentan los que están dispuestos a ser determinantes en si seguir con sus pasiones y deseos o hacer de Dios su más grande pasión, de Cristo su más grande pasión. No tratar de encontrar armonía entre Cristo y Belial, porque no lo hay. Entre lo santo y lo profano, porque no lo hay. Mejor determínate a ser santo. Cristianos, hermanos, que no han tomado la Biblia como lo que realmente es. Pregunta, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Si tú lo crees, entonces tú vas a ser apasionado por la palabra. Vas a ser de un espíritu fervoroso por la palabra. No vas a andar buscando en los horóscopos. ¿Le creen más a los horóscopos que a la Biblia? O a Madame Sassou, o al Walter Mercado, no sé si, creo que ya no sale, pero ¿le creen más a ese tipo de personas que a lo que Dios dice en su palabra? Y piensan que la bendición va a venir por la confesión positiva, en lugar de adentrarse a la verdad de las Escrituras. Abre tu Biblia en 1 Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la Escritura: por lo cual también nosotros, hablándoles el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios, la cual dice, actúa en ustedes los creyentes. Ahora dale la vuelta ahí a 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Ahora, ¿por qué creen que los tesalonicenses pudieron experimentar este crecimiento en el amor, en la fe, en la paciencia hacia con todos los demás y aún en medio de cualquier prueba o cualquier tribulación? Porque se sostenían creyendo y recibiendo la Biblia como la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ver la Biblia como lo que realmente es decir, la palabra de Dios, entonces esta palabra actúa en nosotros, produciendo los cambios que son necesarios para ir ordenando nuestras vidas e ir creciendo en el camino de Dios. Pero tú tienes que ser determinante, no tomar de la Escritura las porciones que tú quieres.
O como los neortodoxos que ahorita dicen que contiene palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios en la totalidad. Pero si desechas algo, desecha todo mejor. En verdad, mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Tienes que ser determinante a tomarla como lo que es. Y si Cristo Jesús es tu más grande pasión, si tienes un espíritu fervoroso por Él, entonces te vas a meter a la palabra para poder obedecer la palabra y cambiar lo que la palabra de Dios te diga que cambies. No ser cristianos de los que toman la Biblia solamente cuando les conviene. No, tenemos que ser cristianos temerosos de Dios, mis hermanos. Ahora, se dice que Apolos, regresa ahí a Hechos capítulo 18. Hechos 18, 24. Era de espíritu fervoroso, pero menciona algunas otras cualidades de este hombre, cualidades que cada uno de nosotros tenemos que buscar formar en nosotros en la medida que nos vamos involucrando cada vez más con Dios. Dice la Escritura en el versículo 24 que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Apolos, mis hermanos, era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? La palabra elocuente significa que hablaba de una manera convincente. Eso es lo que es elocuente. Ahora, ¿qué significa que hablaba de una manera convincente? Bueno, que Apolos creía lo que anunciaba, creía lo que estaba predicando. No solamente lo predicaba porque se lo habían enseñado o transmitido de generación en generación o por tradición, sino que realmente había constatado aquello que estaba hablando y era una convicción en su corazón. Era un varón elocuente. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos que creer lo que estamos viviendo. Muchos vienen a la iglesia, pero ni siquiera se la creen que son cristianos. Entonces, ¿para qué vienes? ¿No? Si vas a venir a escuchar la palabra, es porque eres cristiano, créetelo. Ay, pero es que fallo tanto. Espérate, el cristiano no es el que no falla. ¿Sí sabías esto, verdad? El cristiano es el que ante la falla se arrepiente y está dispuesto a corregirla. Ese es el cristiano, no el que es perfecto. Cree lo que estás viviendo, hermano. Cree lo que estás oyendo. Cree lo que estás predicando, para que seas de espíritu fervoroso. Muchos salen a predicar el evangelio y predican titubeando. ¿Sí sabías que todos somos pecadores? ¿Cuántos creen que son pecadores? Si no, pregúntale a tu familia. Cualquiera que le preguntes te va a decir, tú, súper pecador. ¿Por qué? Porque pues realmente fallamos. Nada más que tratamos de camuflajearlo, ¿no? Diciéndoles que todos somos imperfectos. No, esa imperfección se llama pecado. A eso que tú le llamas imperfección. Bueno, entonces predica creyendo que el mundo es pecador y que el mundo está destituido de la gloria de Dios a causa de su pecado. Vive de esa manera. Ahora, ¿cuántos creen en el perdón de pecados? Bueno, predica que el mundo es pecador, pero que también hay perdón de pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y tú también créetela. Cuando tú fallas y pecas delante de Dios, bueno, dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nosotros creemos en Él, entonces su sangre nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Pero tienes que ser un hombre o una mujer de convicciones firmes. ¿Cómo vamos a poder ser personas, una iglesia de espíritu fervoroso, si ni siquiera alcanzamos a creer verdaderamente lo que la Escritura dice? Dice la Escritura que por la fe creemos que fue constituido todo lo que se ve de lo que no se veía. Así lo dice la Escritura, ¿no? En Hebreos 11. Por la fe entendemos
que lo que se ve fue constituido de lo que no se veía. Es decir, que en algún momento Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y comenzó a hacer el Señor todas las cosas que el día de hoy vemos. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Bueno, Apolos era un varón elocuente. Cuando predicaba, creía firmemente en lo que estaba predicando. Pregunta, ¿tú crees verdaderamente que el evangelio puede transformar la vida de una persona? Pues predícalo. ¿Ves personas que se están muriendo, se están haciendo pedazos? ¿Y de qué les estás hablando? Ahí en ese momento es cuando tu espíritu fervoroso, porque la palabra fervor significa caliente. ¿Cuántos han visto hervir agua? Si no lo han visto, el Señor tenga misericordia de ustedes, hermanos. Porque pues es lo menos que podemos hacer, poner agua a hervir para cocinar. ¿Cómo es el hervor del agua? Comienza a hacer burbujas, ¿no? Como si se fuera a salir de la olla. Bueno, así tiene que ser tu espíritu cuando ves que alguien necesita de Cristo. Tiene que ser un espíritu que se ponga caliente por la necesidad de hablarle de aquel que puede cambiar y transformar su vida, como lo hizo contigo. Pero a veces somos cristianos por tradición, hermanos, y eso no debe de ser. La iglesia debe de ser una iglesia fervorosa, y para eso tenemos que creer en aquello que anunciamos, tal como lo hacía Apolos. Tienes que creer lo que la palabra de Dios dice, tienes que creer lo que estás predicando. Porque aquí es muy fácil hablarle a todos de Cristo, ¿verdad? Pero afuera muchas veces nos da miedo. Y decimos, no nos va a recibir. No nos va a recibir. ¿Para qué? Y comenzamos a justificar nuestro testimonio. Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Ahora, poderoso en las Escrituras significa instruido. Instruido, es decir, alguien que conocía la palabra de Dios. En aquel tiempo era el Antiguo Testamento. En nuestros tiempos es la totalidad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tú vas a conocer la palabra de Dios? Repite conmigo, buscándola. Buscándola. Algunos quieren que les llegue la palabra de Dios por revelación. Eso de la revelación ya se acabó. Ya está todo escrito, ya está todo revelado. Lo que tú tienes que hacer ahora es buscarla. ¿Quieres ser una persona, un hombre, una mujer instruido o instruida en las Escrituras? Pues estúdiala, léela, medítala. Abre tu Biblia en el Salmo 1. Salmo 1, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura, Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Ahora, por un lado, un hombre feliz es aquel que ha dejado el camino de maldad, que es lo que está diciendo. ¿Por qué? Por la convicción de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Bienaventurado el varón que ha dejado el camino de maldad, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, ha dejado el camino de maldad para seguir la palabra de Dios, para seguir el consejo de Dios, para seguir lo que Dios dice, para instruirse en las Escrituras. Entonces ese tipo de persona es feliz. Alguien que se adentra a la palabra de Dios, dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Pero para eso tenemos que ser instruidos en la palabra.
meternos a la palabra del Señor. Apolo no era un hombre fervoroso simplemente porque hubiera nacido de esa manera. No, era un hombre que buscaba la palabra, escudriñaba las escrituras y creía lo que el Señor decía a través de ellas, de manera que estaba dispuesto a predicarlo, a anunciarlo, sabiendo que eso, mis hermanos, la palabra de Dios le hace bien al mundo. ¿Sí sabías que la palabra de Dios le hace bien al mundo? Bueno, que tu espíritu fervoroso por Dios anuncia al mundo que necesita la palabra de Dios, esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir la mente y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Apolos hablaba, dice, y enseñaba todo lo concerniente al Señor, porque su pasión por Dios, mis hermanos, le impedía estar callado. Su pasión por Dios le impedía o le limitaba el no hablar de la palabra de Dios. Él se entregaba por completo y llegó a ser, dice la Escritura más adelante, de gran provecho a la iglesia de Corinto. Dice Pablo, dio testimonio de Apolos, que Pablo fue el que llegó y sembró la semilla. Él estableció la iglesia, fundó la iglesia de Corinto. Pero el que la hizo, el que la regó, que es lo equivalente a alimentar a la iglesia a través de las escrituras, fue Apolos. Dice, yo planté y Apolos regó. El crecimiento lo ha dado Dios. Pero llegó a ser tal Apolos que fue usado poderosamente en la instrucción de la palabra de Dios a toda una iglesia a través de su vida y de su testimonio, mis hermanos. Comenzó predicando lo que sabía. Él solamente sabía lo del bautismo de Juan, pero su espíritu era fervoroso. Y después que se le explicó más exactamente el camino del Señor, es decir, después de que creció en conocimiento, ese espíritu fervoroso siguió siendo el mismo. Un espíritu apasionado por Dios, de manera que fue grandemente utilizado por Dios en su obra. La iglesia, mis hermanos, tiene que ser de un espíritu fervoroso. Es decir, la iglesia tiene que vivir apasionada por Dios, representando a Dios dignamente a través de la obediencia a su palabra. Ese debe de ser nuestro mayor propósito en la vida, porque todo lo demás se va a acabar. Un día te vas a morir. Un día te vas a presentar delante del Señor y lo que hayas hecho estando en esta tierra, aquí quedó. Es importante, mis hermanos, ser de espíritu fervoroso. Abre tu Biblia en Apocalipsis 3:15, ya estoy terminando. Apocalipsis 3:15. Dice la Escritura, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y esa palabra caliente es la misma palabra que se usa cuando habla de Apolos, de tener un espíritu fervoroso, es decir, tenía un espíritu caliente por Dios, desbordante por Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta palabra, mis hermanos, no es para los ateos, ¿eh? Los ateos son fríos. Es para los cristianos o los que se dicen cristianos, o los que están dentro de las iglesias. Porque una persona tibia es una persona que tiene un pie en Cristo y un pie en el mundo. Le apasiona a Cristo, pero la apasiona el mundo. Esa es una persona tibia.
quiere dar todo por Cristo, pero también quiere todo lo del mundo. Ese tipo de personas no tienen cabida en el Evangelio. Ojalá fueses frío o caliente. Los fríos y los tibios no tienen entrada en el reino de Dios. Solamente los que son de espíritu fervoroso. Aquellos que están dispuestos a entregarse por completo a Dios, creyendo, confesando, publicando, predicando la palabra de Dios con su vida y con sus labios. La iglesia debe de vivir así y por ende cada cristiano que pertenece a la iglesia debe representar de la misma manera a Cristo Jesús. Apolos era un representante de la iglesia, así como cada uno de nosotros representamos en cualquier lugar donde estemos a la iglesia de Cristo. Una vez dijo un pastor en casa de oración, dice: o vives como cristiano o cámbiate el nombre. Que es una realidad, hermanos. Se necesitan ser cristianos, ahora sí que como dicen por ahí, de a debis, de a de veras, cristianos fervorosos, cristianos apasionados. Es importante entender que cuando nos decimos cristianos, automáticamente estamos diciendo que estamos siendo representantes de Cristo en el lugar donde estemos. Y por consecuencia un representante de la iglesia universal de Cristo, y escúchame bien, también de la iglesia local, porque cuando tú dices, yo soy cristiano y me congrego en Ixoye, y eres una fichita, ¿cómo crees que van a catalogarnos a todos nosotros? No, en esa iglesia son una fichita. ¿Sí o no? Pórtate bien. Tenemos que ser representantes de Cristo. Y según la forma en la que vivimos, lo vamos a representar bien. Y es la forma en la que otros van a asimilar el cristianismo y van a asimilar a Cristo, o lo vamos a representar mal. Y de esa manera van a conocer a Cristo Jesús o van a aborrecer a Cristo Jesús. Muchos aborrecen a Cristo por causa de los cristianos. Malos representantes avergüenzan el Evangelio. Hombres fríos y tibios de corazón avergüenzan el Evangelio. Pero hombres y mujeres de espíritu fervoroso honran a Dios y son de mucho provecho a la iglesia y al mundo, así como lo fue Apolos. Lo enviaron y fue de gran provecho. El cristiano tiene que ser de provecho para los de adentro y para los de afuera, pero tiene que tener para eso un espíritu fervoroso. Un hombre tiene que ser un hombre o una mujer apasionados por Dios, hermanos. Amén. Pónganse de pie. Pablo, mis hermanos, Apolos, dentro de sus rasgos peculiares, era un hombre dócil. Cuando Priscila y Aquila llegaron y lo escucharon hablar con tanto fervor por Dios, con cuánta pasión por Dios, se maravillaron. Y dice que le explicaron más exactamente el Evangelio. No lo menospreciaron como diciendo, ay, ¿este qué? Sino que vieron en él un hombre que tenía un corazón sincero para con Dios. Lo instruyeron y Apolos fue dócil para recibir la enseñanza de Priscila y Aquila. Fue dócil. Dejó que la palabra de Dios continuara penetrando en el corazón para corregir lo que fuera necesario, a fin de que su mensaje y su forma de vida fueran de más provecho a todos aquellos que les rodean. Yo no sé si tú quieres ser de provecho a los que te rodean.
Yo no sé si realmente quieres honrar a Dios. Eso es algo que solo tú y Dios saben. La sinceridad del corazón del cristiano está en Él y en el conocimiento de Dios. Nosotros solamente vemos lo de afuera, aunque nuestras acciones y nuestras palabras reflejan nuestra sincera fidelidad. Pero tú tienes que ser un hombre y una mujer dócil a la palabra. No te rehúses tratando de defender tus propias pasiones, tus propios deseos, porque, hermano, eso nunca te va a ser de provecho, ni tú vas a ser de provecho a otros. No vas a honrar a Dios de esa manera. Mira, creemos en un Dios que creó el cielo, el mar y todo lo que en ello hay. Creemos en un Dios que de la nada constituyó todo lo que vemos. Creemos en un Dios que puede sanar de una manera milagrosa y que lo ha hecho hasta el día de hoy. Creemos en un Dios que puede transformar un corazón de piedra y hacerlo de carne, que puede restaurar matrimonios, que puede restaurar familias. Creemos en ese Dios. Vale la pena apasionarnos por ese Dios. Hasta el día de hoy no hemos conocido nada más grande que Dios. ¿Por qué apasionarnos por algo que no es Dios, que es temporal y pasajero en este mundo? Que tu corazón, que tu espíritu desborde de celo por Dios. Que el mayor deseo de tu corazón sea siempre conocerle más y hacer su voluntad. Dar testimonio de ese Dios poderoso en medio de cualquier circunstancia. Un Dios que es capaz de soportar el odio. Un Dios que es capaz de soportar el dolor y la aflicción por amor de su creación. Creemos en ese Dios. Bueno, representemos a ese Dios con pasión, no de manera religiosa. De religiosos ya está lleno el mundo. Lo que el mundo necesita es a Cristo Jesús, el Dios de las Escrituras. Y tú y yo vamos a enseñar, y tenemos que enseñar a ese Dios. Cierra tus ojos. Ser de espíritu fervoroso es tener un celo anhelante por las cosas del Espíritu. Tener un celo por las cosas de Dios. Tenemos que involucrarnos más con ese Dios. Quizá tú pienses que o sientas que el Señor no te puede usar, o incluso te sientes poca cosa. Pero déjame decirte que todos somos poca cosa. Nuestro valor está en Cristo. Ni todas las piedras preciosas, el oro del mundo se compara al valor que Él te dio a través de su sangre. Y por todos murió, dice la Escritura. Por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que anhelar su presencia. Tenemos que anhelar su vida en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.
pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Vamos a inclinar nuestro corazón al Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Él es digno, mi hermano. Levanta tus manos y dile: digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. aquí estamos, Señor Jesús. Toma nuestras vidas. Queremos ser cristianos apasionados por ti. No queremos encontrarnos entregando más de nosotros, más esfuerzo, más tiempo a las cosas temporales y pasajeras de este mundo que a ti. Queremos meternos más en el conocimiento de tu voluntad, crecer en el conocimiento de tu nombre, y queremos ver tu gloria en nuestras vidas.
Queremos ver tu poder actuando en nuestro corazón, en el corazón de nuestras familias. Queremos también ser de provecho a otros, a tu iglesia. Queremos ser esa voz que clama en el desierto: enderecen sus caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser de espíritu fervoroso. Queremos tener un espíritu para ti, celoso de buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor con el cual nos has amado, por tu paciencia. Tú eres Dios, nosotros somos tus hijos, eres nuestro Padre. Queremos amarte más. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por tu palabra. Y gracias por lo que tú estás obrando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias, amado Salvador. Llévanos con bien y afirma tu palabra en nuestro corazón. Recuérdanos todas las cosas que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Le damos un aplauso al Señor, mis hermanos. Mis hermanos, pues, el Señor nos ha hablado. Dile al que tienes a un lado: apasionate por Cristo. Al que tienes atrás, díganse unos a otros: apasionense por Cristo. No hay mejor cosa, mis hermanos, en la vida que vivir por Dios y para Dios. En todo lo que hacemos, eso es lo mejor que podemos hacer y es lo que le da razón y propósito a nuestra existencia. ¿Sale? Pues que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Estamos despedidos.